Continuamos en esta mañana de día martes, que me gustaría poder decir mañana de día viernes, pero bueno, es que nos queda poquito, hay que tratar de ser positivos. Bueno, nos acercamos de a poco a lo que ya se viene para el fin de semana, elecciones, bueno, se vienen un montón de cosas para el fin de semana, pero para este bloque tenemos segmentos. Bien, no hablemos de política, porque creo que la política es algo que mucho no nos agrada, a pesar de que hay que prepararnos para este fin de semana. Yo quiero que hablemos también de un tema que me parece muy importante, que justo hoy también lo mencionamos, ¿no? Las cuestiones de la obesidad, por ahí el peso, que está bueno que a día de hoy se hable, tanto la parte negativa, la parte positiva, y claro, justamente tratamientos, cuestiones que van saliendo, porque al menos a mí en lo personal me asombra el paso de la ciencia. Sí, totalmente. Y bueno, ¿quién mejor para explicarnos sobre estos temas que nuestro panelista Gonzalo Macedo? Así que pasamos a darle la bienvenida. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos por ahí. Muy buenos días, chicas, acá en el piso. Como bien ustedes destacaban, la ciencia cada vez avanza más y más. Tal es así que, bueno, hoy vamos a hablar sobre una novedad que ya está tocando las farmacias, ¿no? Los farmacéuticos, los tratamientos en el país, que, bueno, trae información sobre todo, y sobre todo es algo que no se conoce todavía. Entonces es algo que paulatinamente vamos a ir recorriendo, ¿no? Lo que son los tratamientos, lo que es la información, cuál es el costo, si funciona o no, si se vende en Argentina o no. Vamos a hablar sobre varios puntos particulares que tiene que ver con este tema del día de hoy. Así que cuando ustedes me digan, vamos a empezar a desarrollar el tema del día de hoy, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, se van a sorprender. Vamos a ir a la primera imagen entonces y tenemos ese nombre, ¿sí? Ozempic. No tengo Ozempic, idea. y abajo tenemos semaglútida. Cuando hablamos de semaglútida, esa vendría a ser la monodroga, se podría decir, el fármaco, ¿sí?, del cual vamos a desarrollar la información del día de hoy. Y Ozempic es, como se podría decir, el nombre comercial, ¿sí?, de esta droga. ¿Pero de qué vamos fármaco? a ir, bueno, ahí está, vamos a ir a la siguiente imagen, y en este caso, esto hay que verlo en pantalla completa. Así como lo leen acá, estamos hablando de la droga inyectable para la obesidad. De esto vamos a hablar el día de hoy. Así como lo leen, la droga inyectable para la obesidad. Esto es algo que está haciendo furor en el mundo. Está recorriendo las ciudades más grandes del mundo, las ciudades más importantes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, y las grandes ciudades de Europa, como por ejemplo Inglaterra, España, ¿sí?, que ellos también son pioneros, ¿no?, en investigaciones de la medicina. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la droga inyectable para la obesidad. Un disparador va a ser la siguiente imagen, que tiene datos necesarios, sobre todo para, bueno, nuestro país, ¿no? La siguiente imagen entonces, y en este caso vamos a ver que acá, esto también hay que verlo en pantalla completa. Miren, en la Argentina, según datos del Ministerio de Salud, 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso. Son estadísticas recientes, son datos necesarios, son datos que nos acontecen. Estamos hablando de la población de nuestro país, ¿sí?, en particular. Estamos hablando de que 6 de cada 10 adultos van a presentar este exceso de peso. Este exceso de peso tiene que ver ¿con qué? Con que no se cumplen los parámetros normales del IMC, del índice de masa corporal, ¿sí? Donde, bueno, acá van a estar los factores que ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, que tienen que ver cuál es el porcentaje de grasa que tendríamos que tener nosotros en el cuerpo, ¿sí? Igual, quizás va a llamar mucho la atención este dato, pero en realidad está basada en datos oficiales reales que justamente se van a referenciar con el índice de masa corporal, ¿sí? No se asusten. Gonzalo, tengo una consulta que me está saliendo. Entonces, esta vacuna, inyección, no sé qué nombre le estarán dando de la medicina para la obesidad, ¿viene siendo para controlar el peso, para bajar el peso? ¿Qué es lo que hace en el cuerpo de la persona? ¿Por qué es para la obesidad? Bueno, esto es un gran incógnito, ¿no? Es una gran pregunta. ¿Por qué?
Porque algunos lo referencian con que te va a hacer bajar de peso, Ajá. otros te referencian como que te va a ayudar a bajar de peso y otros simplemente lo catalogan como la inyección mágica, la que va a Ajá. ser la inyección mágica contra la obesidad. Esto lo vamos a desarrollar punto por punto en el informe del día de hoy para que todos nos quedemos sin dudas. Ok. ¿Sí? Por ahora sería como una solución para poder llegar a disminuir el peso. Claro, justamente Ok. sería como una solución, como una ayuda, se Ok. podría decir. Dicho todo esto, vamos a la siguiente imagen y en este caso, al ver el titular, vamos a desarrollar cuestiones acá particulares. Nosotros sabemos que la obesidad justamente es este exceso, ¿no?, de tejido lípido, ¿no?, que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? A partir de ahí tenemos muchas otras cuestiones, como por ejemplo que por estos casos de obesidad, que déjenme destacar también que en 2022, por ejemplo, se hicieron unos estudios particulares en la población infantil y se dice de que 5 de cada 20 niños están un poquito excedidos de peso. En el sentido de que hoy la tecnología hizo muy clave el sedentarismo. Tal es así que por eso se habla de estos datos particulares y se hizo foco y se hizo énfasis en esta población en particular como son los niños adolescentes. ¿Sí? Que bueno, hoy como también está muy instaurada, por ejemplo, la cultura fit, la cultura del deporte, la cultura del gimnasio, también está la contracara de esta situación, que es el sedentarismo nato, ¿sí? Este sedentarismo que está arraigado por los videojuegos, por el celular, por las consolas de videojuegos también, o por el simple hecho que hay otro factor también a destacar, por ejemplo, el bullying, ¿sí? Que estas son situaciones que el mundo está pasando por estas cuestiones, ¿sí? Ahora vamos a hablar en particular. En Argentina, esta droga, la semaglútida, ¿sí?, ya tiene venta comercial, se podría decir. Justamente, esta venta comercial estaba titulada como el primer nombre que vimos, que era Ozempic, ¿sí? ¿Qué pasa? Ozempic estaba destinada específicamente para pacientes con diabetes de tipo 2, ¿sí? La semaglútida, Ozempic, acá como ustedes quieran lo vamos a poder llamar, ¿sí? Semaglútida es la droga particular y Ozempic es el nombre comercial. Esto ya se estaba utilizando para pacientes con diabetes tipo 2, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero ahora el ANMAT justamente ya aprobó que esta solución se va a poder utilizar para los tratamientos contra la obesidad. ¿Por qué? Porque la ciencia sigue avanzando y los estudios continuaron avanzando. Y ahora tan simplemente no se va a necesitar para ser diabético, ¿sí? Sino que ahora, con una prescripción médica, vas a poder acceder a esta droga, a este medicamento, ¿no?, a la semaglútida, para tratar esta situación en particular, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Esto está calificado como un cambio para los tratamientos de obesidad, ¿sí? Estamos hablando de que muchos decían de que era cuestión de hacer ejercicio, cambiar la alimentación, nutricionista y lo que uno más conoce, ¿sí? Que son esas situaciones de nutricionista que te van a dar una dieta, te van a poder guiar en la alimentación y vas a tener que llevar un ritmo de vida un poquito más movido, ¿sí? Pero hay situaciones como por ejemplo la obesidad mórbida que no te deja hacer de lleno estas cuestiones particulares como una persona que tiene todavía la vitalidad como para poder hacer actividad física, ¿sí? Estas personas están pasando justamente, como bien destacábamos, obesidad mórbida que a la vez está atravesada por otras enfermedades como hipertensión, como diabetes, como una diabetes tipo 2 o 3 que son insulinos dependientes, o sea, por muchos otros factores Claro. que hacen que el obeso mórbido, porque está titulado de esta manera, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, nada estigmatizante ni nada, justamente los obesos mórbidos no pueden movilizarse tanto, tal es así que entonces a veces ellos
prefieren simplemente dejarse estar y continuar con la vida que llevan. Claro, sería destinada solamente a casos más complejos en donde se necesita una ayuda extra porque la persona de por sí no va a poder realizar el ejercicio que otros que no llegan a un caso a veces tan extremo pueden hacer, porque recordemos que no es fácil pasar de un estilo de vida sedentaria a de golpe hacer ejercicio. El cuerpo tiene que ir acostumbrándose y muchas veces uno que tiene, al menos en mi caso, que conocía personas que tienen obesidad mórbida, tuvieron que ser operados para poder bajar, para recién hacer ejercicio. Como por ejemplo operaciones bariátricas, claro. O ¿cómo es que le dicen cuando se achica el estómago, por ejemplo? Y muchas de estas situaciones. O sea, imagínense, si por ejemplo a nosotros nos cuesta, por ejemplo, el día de mañana arrancar el gimnasio, ¿no? Si a nosotros nos cuesta, imagínense a personas que cuentan con un exceso mayor de peso, ¿sí? Sí, y que se cansan más. Y que se cansan mucho más, se van a agitar mucho más, tal es así que es como que van a comenzar la actividad y van a tirar la toalla inmediatamente, porque la verdad que es muy tedioso este tratamiento convencional, ¿sí? Pero bueno, ahora sí vamos a ir entonces con los 5 puntos particulares, con las 5 novedades importantes que tienen que ver con la semaglutida, con esta droga, ¿no? Para bajar de peso, para cubrir la obesidad, ¿no? Para intentar paliar lo que va a ser esta enfermedad que, bueno, muchos decían en su momento que esta iba a ser la enfermedad del futuro, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, Wall-E? ¿Se acuerdan de eso? Sí, y que no estaban muy alejados de la realidad. ¿Se acuerdan que estaban las personas que en sus asientos y no se movían y era todo automático? Claro. Bueno, eso decían de que eso iba a ser la enfermedad del futuro. Y vamos en a ir Estados Unidos entonces. lo es, ¿no? ¿Y Hay que remarcar que Estados Unidos tiene el índice de personas con obesidad más alto de todo el mundo. Sí, justamente, y ahí hay muchos extremos también. Sí. Tenemos las personas mega ultras fit y también las personas con obesidad mórbida. Tal es así que bueno, vamos a desarrollar entonces el informe del día de hoy. Justamente, ¿cómo funciona? Bien. Vamos a destacar acá. La droga semaglútida fue diseñada originalmente como un tratamiento para la diabetes tipo 2. ¿Sí? Eso ya lo dijimos y lo destacamos nuevamente. Bien. Fue comercializado con el nombre Ozempic. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Hay dosis de 0,25, 0,5 y 1 miligramos. Estamos hablando de que esto es como una inyección. ¿Sí? Ahí lo vemos en pantalla. Así es que se vende el día de hoy. Así lo van a encontrar en las farmacias, como Ozempic de estos dos colores. En Argentina ya está. En Argentina ya se vende, ya se comercializa. Justamente ¿por qué? Porque es un tratamiento para las personas con diabetes tipo 2. Claro. ¿Sí? Simplemente estaba catalogado para ese tipo de tratamientos. ¿Sí? Luego, a lo largo de todo este año que pasó, desde enero hasta el día de hoy y el año anterior, se empezó a estudiar muchísimo más esta droga en particular, la semaglutida. Tal es así que, bueno, que ahora, bajo el nombre comercializable de Wegovy, ese va a ser el nombre que se va a comercializar para otra enfermedad, justamente. Ya no va a ser tanto para diabetes como ahora va a ser para obesidad. ¿Por qué? Porque la semaglutida tiene efectos similares a una hormona que se genera en nuestro páncreas. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que va a aumentar la capacidad de respuesta ante los distintos cambios de glucemia. Vieron que en la diabetes justamente tu páncreas no funciona tan bien, entonces no producís la glucemia, no producís la insulina correspondiente para bajar los niveles de glucemia. En este caso, esto va a ayudar y también dicen como que va a suplir, ¿no?, esta función de generar la insulina correspondiente, ¿sí? Y sobre todo hacerlo trabajar al páncreas de manera distinta. Tal es así que, bueno, todas estas personas que estaban bajo tratamiento tenían que llevar un control diario de la glucemia en sangre, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, justamente esta hormona, esto que se van a inyectar, va a incentivar al cuerpo a generar más insulina para contribuir justamente a disminuir los niveles de glucosa en sangre. ¿Sí? Y tal es así que entonces esto va a influir ¿en qué? En el deseo de comer y va a generar una sensación de saciedad. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces vos al tener mayor sensación de saciedad te va a hacer ingerir menos alimentos.
¿sí? O sea, es toda una cadena de procesos que va a ir pasando la persona que comience ese tratamiento. Entonces, se puede decir que tiene dos efectos, ¿sí? Va a regular el apetito y va a regular la cantidad de azúcar que hay en sangre. Tal es así que, bueno, estaba para la diabetes y ahora se va a tratar para la obesidad. Y va a tener la propiedad justamente de que ayudarlo al páncreas, para no caer en una diabetes, por ejemplo, ayudarlo al páncreas para que genere más insulina, ¿sí? Ahora vamos a ir al punto número 2, que tiene que ver para quiénes está aprobado este fármaco, ¿sí? Tanto en Argentina como en distintas partes del mundo, este fármaco estaba indicado simplemente para adultos que estén pasando la diabetes tipo 2, ¿sí? Hoy se habla de que va a ser catalogado acá. Acá vamos a hacer un stop. Esto lo vamos a ver en pantalla completa. ¿Por qué? Porque justamente el índice de masa corporal va a ser clave para el momento de que te puedan brindar este tipo de tratamiento, ¿no? ¿Qué pasa? Se dice de que las personas que pueden ejercer este tratamiento tienen que llegar acá. Vemos que ahí tenemos por debajo del peso, que es 18,5, luego tenemos saludable, que dice 18,5 al 24,9, y después tenemos el naranja clarito, ¿sí? Que ahí lo pueden ver que ya es sobrepeso. ¿Justamente por qué? Entonces está aprobado para las personas que su índice de masa corporal exceda el 24,9. Estamos hablando de el 25, que ya es el color naranja. No sé si lo ven ahí en pantalla, sí, chicas. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de este sobrepeso ya podés tratarlo. Justamente, si vos tenés un sobrepeso leve, tu tratamiento va a ser más corto, ¿sí? Si vos tenés una obesidad 1, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, el tratamiento va a durar mucho más tiempo, pero bueno, todo esto va a ser bajo prescripción médica y bajo un tratamiento médico que te va a ofrecer el sistema de salud justamente para tratar esta enfermedad, ¿sí? Bien. Como lo veamos ahí en pantalla. Ahora vamos a hablar sobre cómo debe administrarse, ¿sí? La administración es muy fácil, déjenme decir. Bien. No sé si vieron ustedes alguna vez las lapiceras de la insulina. Sí, que es bien finita, chiquitita la así, aguja. y es como una lapicera, así, listo, y ya está. Vos ya te inyectaste ahí la insulina correspondiente, ¿sí? Bueno, en este caso va a ser similar, de igual manera. Nada más que acá va a haber un producto un poco más fuerte justamente, ¿sí? Claro, en la lapicera de la insulina vos lo que haces es regular qué cantidad, dependiendo qué tipo de diabetes tenés. Claro. Regulás la cantidad para saber qué cantidad te vas a inyectar en el cuerpo. Claro, justamente. Este medicamento se va a producir justamente con una inyección subcutánea, como bien lo decía Mel, justamente bajo prescripción médica, y se va a establecer una dosificación particular para cada diagnóstico, como bien lo destacábamos hace ratito, ¿sí? Y las dosis dicen que, por ejemplo, un tratamiento que puede ser ejemplo de varios, es que, por ejemplo, esto lo vamos a chequear bien, miren, se aplica una primera dosis de 0,25 una vez a la semana y se va a aumentar la dosificación cada 4 semanas hasta llegar a la dosis completa de 2,4 miligramos en sangre, ¿sí? O sea, eso ya estaríamos hablando del segundo mes. Claro, exactamente. Pero esto, por ejemplo, sería un ejemplo de tratamiento para la persona que lo necesita o que está con obesidad, ¿sí? Va a ser una inyección paulatina toda la semana y luego va a ir subiendo las dosis necesarias hasta llegar a los 2,4 miligramos de este medicamento, de la semaglutida, ¿sí? Y ahora vamos a hablar como todo. Sabemos bien que todo en exceso a veces hace mal, ¿sí? En este caso vamos a ir entonces al punto número 4, que tiene que ver con esto, con los efectos secundarios, ¿sí? Y qué dicen qué dicen al respecto los médicos, ¿no? Con los efectos secundarios, con los efectos contrarios que se podría decir, ¿sí? Justamente acá muchos profesionales destacaron que hay, pero con tranquilidad, efectos secundarios. Y tal es así que ya ellos los dictaminan como comunes. Si vos
empezás este tratamiento, es muy probable que pases, por ejemplo, como por náuseas, dolor de estómago, estreñimiento, diarrea y vómitos. Estos son efectos que la gran mayoría de las personas que en su tratamiento de diabetes lo han pasado. Entonces quiere decir que es muy probable que vos pases por estos 5 puntos, ¿sí? Vamos a repetir entonces: estreñimiento, diarrea, vómito, dolor de estómago y náuseas. Sí, eso es algo que también te trae lo que sería la medicación, la metformina, que es... Claro, la metformina, que también es un medicamento fuerte justamente para los pacientes que tienen diabetes. Bueno, estos son algunos de los efectos secundarios. ¿Qué pasa acá? Que si la sintomatología de estos 5 efectos secundarios que se presentasen empeoran o llegan a desmejorarte completamente, acá va a haber que hacer un stop y parar con el tratamiento justamente porque, bueno, tu cuerpo no lo resiste, ¿sí? Hay que tener en cuenta que todos los cuerpos son muy distintos, todos los test que se fueron haciendo a lo largo de todos estos estudios para llegar a que se trate contra la obesidad, fueron pasando muchos procesos y justamente todos estos 5 efectos secundarios fueron los más latentes en todas las personas que testearon este medicamento en particular, ¿sí? Bien. Y ahora, bueno, hay algo que destacar que justamente tiene que ver con que post la colocación de este medicamento tenemos que cambiar el estilo de vida justamente, ¿sí? Porque como bien lo destacábamos hace rato y como bien Ro preguntaba al comienzo del informe, tiene que ver con que al final entonces, ¿cuál es la función? ¿Te ayuda? ¿Vas a bajar de peso? ¿Es mágico? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? El punto número 5 tiene que ver con esto. Con los cambios de estilo de vida que que tiene que tener la persona que va a ejercer este tratamiento, ¿sí? Bien. Los cambios de estilos de vida y las recomendaciones que van a hacer los expertos para que tu tratamiento sea con éxito. Ahí ya en las imágenes vemos muchos colores, frutas, verduras, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto hay que destacarlo que esto te va a ayudar, ¿sí? Muchos le decían la inyección mágica. A ver, acá hay 2 puntos. Te puede ser muy eficaz como te puede ser una ayuda. ¿Por qué? Como bien destacamos recién, los cuerpos son muy distintos, todos. Entonces, si tu cuerpo lo toma en buenas condiciones y en óptimos resultados, quizás te lo colocas y vas a bajar de peso tranquilamente, llevando una vida cotidiana un poco más activa y sobre todo teniendo en cuenta la alimentación, ¿sí? ¿Qué destacan los profesionales acá? Que la alimentación tiene que cambiar, ¿sí? No podemos inyectarnos eso y sin embargo matarnos hamburguesas, panificados y de todo, o sea que todo lo contrario, ¿sí? Porque justamente nosotros estamos intentando cambiar nuestros hábitos. Tal es así que, bueno, la calidad de vida tiene que cambiar justamente. Hacer actividad física, bajar el consumo de carbohidratos, tener una dieta medianamente regulada. No estoy diciendo tipo de que vas a tener que sí o sí comer verduras todos los días, ¿sí? Estas cuestiones, al menos que lo necesitases, o al menos que estemos hablando de una obesidad mórbida, sí van a tener que ser más rigurosos en el sentido de la alimentación y la actividad física. Porque bueno, al inyectarse eso, vas a necesitar ahí que tu cuerpo libere esas toxinas, que puedas quemar calorías, justamente para que te haga un efecto óptimo, se podría decir, este medicamento en particular, ¿sí? Y nada, los ultraprocesados hay que evitarlos un poquito, el consumo de frutas, de verduras, de los colores de las verduras y sobre todo en muchas presentaciones. Nadie te niega que puedes comer hervido o unas papas fritas, sí, de vez en cuando. Simplemente cambiar los hábitos y continuar con una vida saludable. Bien. Muchas gracias entonces, Gonzalo. ¿No tenemos nada más? Bueno, justamente déjenme decir que este medicamento ya está en Argentina. Se está utilizando para los pacientes que tienen diabetes tipo 2, pero bueno, ahora... ¿Sabes el precio? Sí. A ver. El precio, se van a asustar. Uy. Ah, bueno, si ya empezamos así. Sí, lo he chequeado a nivel nacional y he sacado un promedio. La dosis mínima de la semaglutidina Sí. sale 72.500 pesos. Esto estamos hablando de una cuestión particular, ¿no? Lógico.
Ahora, si tenés una prescripción médica, si tenés obra social, si tenés una prepaga, te va a salir mucho menos. Tal es así que muchas de las prepagas lo reconocen en un 80%. Entonces quizás vas a pagar, no sé, 10.000 pesos. Ah, bueno, se hace muchísimo más Pero accesible. estamos hablando de que la dosis mínima está a 72.000 pesos. La dosis máxima está a 145.000 pesos. Estamos hablando de que, bueno, estos precios van a ser variantes justamente porque muchos de estos productos van a llegar de manera también importada, porque, bueno, se están produciendo para distribuir a lo largo del mundo. Claro. Y, bueno, todo va a depender también de la prescripción médica, de qué estés pasando. Si estás pasando diabetes tipo 2, por ejemplo, hoy las prepagas lo cubren. Claro. ¿Sí? Entonces, esto es un tratamiento que hoy funciona cotidianamente en estos pacientes en particular. Bien. Así que bueno, esos son los precios, no se asusten. Averiguar con las obras sociales. Claro, si ustedes quieren probar por esto y tienen la posibilidad, hablen con sus médicos, chequeen en las obras sociales si están en la cobertura o no. Pero bueno, este medicamento ya está en vigencia en Argentina. Bien, Gonza, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el día viernes. Así es, nos vamos a ver el viernes con otro informe y sobre todo, bueno, con más información para todos ustedes. Bien, nosotras, Ro, nos tenemos que ir ya a una pausa. ¿Te parece que tomemos algo? Dale, nos vamos entonces a un pequeño corte, nos preparamos ahí algo rapidito y volvemos con mucho más y, cómo no, con música.